Hawkins, Indiana, 1983. Un pueblo tranquilo del medio oeste estadounidense comienza a sufrir situaciones extrañas. Desapariciones repentinas, muertes violentas y sospechas de una nena con poderes sobrenaturales. Así se presenta Eleven, el enigmático personaje de Stranger Things. Eleven, interpretada por la actriz británica Millie Bobby Brown, se volvió rápidamente en un fenómeno de la cultura popular juvenil. Su imagen, con la cabeza rapada, vestida como paciente de un hospital y comiendo waffles Eggo en las primeras temporadas, fue lo que conquistó a la audiencia global. Más allá de la serie, Eleven llegó a representar la inocencia perdida y el instinto de supervivencia. Una nena que, a pesar de haber sufrido abusos y experimentos gubernamentales, encuentra la fuerza para pelear por los suyos. Pero acá viene la pregunta que da inicio a una nueva sección en el canal, si es que les gusta. ¿Qué tan ilegal sería el comportamiento de Eleven si trasladamos sus acciones al mundo real? Desde una perspectiva jurídica, este personaje tan amado nos permite analizar sus acciones en términos legales y destacar varias cosas interesantes sobre hasta qué punto infringió la ley. ¿Ya van pensando algunas? Vamos a ir viendo cada cuestión y cada estallido de violencia para determinar si Eleven sería considerada una justiciera incomprendida o una delincuente juvenil peligrosa. Y todo empieza con unos waffles robados. Con solo 12 años, Eleven escapa del laboratorio secreto donde la tenían cautiva. Desorientada y hambrienta, llega a un pequeño supermercado local. Ahí ocurre una de las escenas más icónicas de Stranger Things. Eleven, sin entender las normas sociales, se dirige a la sección de congelados y toma varios paquetes de waffles Eggo, su comida favorita, sin intención de pagarlos, claramente. Cuando el empleado del local intenta detenerla, ella lo fulmina con la mirada, literalmente. Con un empujón telequinético invisible, lo lanza contra la pared dejándolo aturdido. Luego huye corriendo con los Eggos bajo el brazo. Desde el punto de vista legal, este episodio configura varios delitos. Primero, tomar mercancía sin pagar es hurto, pero al usar la fuerza contra el empleado, el hecho pasa a ser un robo con violencia. Apropiación de algo ajeno mediante fuerza o intimidación. En Argentina, por ejemplo, el robo simple, sin armas de fuego, se castiga con hasta 6 años de prisión, y si median lesiones o armas, la pena es aún mayor. En México sería robo con violencia, penado de manera semejante según la gravedad de las lesiones causadas. En Indiana, Estados Unidos, sustraer productos de una tienda y agredir a un empleado implicaría cargos de robbery, robo violento y battery, agresión, con penas de cárcel significativas de más de 7 años. Ahora bien, la realidad atenuante acá es la edad de Eleven. Tenía 12 años. En Argentina, un menor de 16 años es inimputable penalmente, es decir, que no puede ser juzgado ni ir preso por ningún delito. En México, de manera similar, la responsabilidad penal empieza a los 18 años, aunque existe un sistema especial para adolescentes entre 12 y 17. Esto significa que legalmente Eleven no habría ido a la cárcel por robar unos waffles. A esa edad, lo máximo sería que intervengan autoridades de menores, quizás para brindarle contención en un instituto de protección. Aún así, primera infracción que no era poca cosa. La primera temporada nos muestra a Eleven actuando varias veces para defenderse a sí misma o a sus amigos, aunque sus métodos sean contundentes. Un ejemplo memorable ocurre cuando unos abusadores de la escuela atacan a Mike, Dustin y Lucas. En la escena del acantilado, que seguramente se acordarán, el abusivo llamado Troy amenaza con un cuchillo a Mike y lo obliga a saltar desde una altura peligrosa. En el último segundo, Eleven aparece y utiliza sus poderes para salvar a Mike. Lo levita suavemente evitando la caída. Acto seguido, indignada, dirige su furia al agresor. Con un movimiento de cabeza, le quiebra el brazo a Troy telequinéticamente, provocando que el chico grite de dolor. Los abusadores se ven asustados y nosotros como espectadores aplaudimos que Eleven haya hecho eso. Pero, ¿qué dice la ley? Causarle una lesión intencional a otra persona, como romperle el brazo a alguien, es delito de lesiones en prácticamente cualquier código penal. En Argentina, una fractura ósea califica como una lesión grave, penada con 1 a 6 años de prisión. En México, las lesiones dolosas también se sancionan según el daño causado.
Una lesión que tarda en sanar más de 15 días o provoque una fractura conlleva varios años de internamiento para un menor, bajo la justicia para adolescentes. En Indiana esto sería aggravated battery, lesiones agravadas, dado el daño serio. Sin embargo, el contexto acá importa muchísimo. Eleven intervino para salvar la vida de Mike, quien estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir un daño gravísimo. Las leyes reconocen la figura de la legítima defensa, propia o de tercero, como una causa de justificación que puede eximir de pena a alguien para impedir una agresión ilegítima, causándole un daño a la persona del agresor. En términos jurídicos, Eleven podría invocar defensa de un tercero. Su acción violenta fue necesaria para evitar un mal mayor, que Mike muriera apuñalado o por la caída. De hecho, los requisitos clásicos de la defensa propia son: A. Agresión ilegítima inminente. B. Necesidad racional del medio empleado para repelerla. Y C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. En este caso se cumplen bastante. Troy estaba cometiendo una agresión ilícita gravísima y quebrarle el brazo fue un medio eficaz para frenarlo. Quizás un juez podría debatir si era exactamente necesario llegar a tanto, pero dada la desesperación del momento es entendible. Por tanto, legalmente hubo un delito de lesiones, sí, pero con altas probabilidades de quedar justificado bajo la legítima defensa de terceros. Eleven le rompió el brazo al abusador, pero lo hizo para salvar una vida, así que difícilmente un fiscal intentaría condenarla por eso. Cuando hablamos de actos ilegales de Eleven, nada supera el clímax sangriento de la primera temporada. En el episodio final, el Dr. Brenner y un escuadrón de agentes gubernamentales fuertemente armados acorralan a Eleven y a los chicos en la escuela de Hawkins. Acorralada y aterrorizada, Eleven desata todo el poder de su mente. En segundos, mata a varios hombres de forma brutal para proteger a sus amigos. Los cuerpos caen al suelo con huesos rotos y ojos sangrantes. La agente Connie Frazier, responsable de la muerte de Benny, que era el dueño del restaurante de los primeros capítulos, muere con el cerebro literalmente explotado por el poder de Eleven. Momentos después, Eleven también destruye al monstruo Demogorgon, sacrificándose y desapareciendo misteriosamente, al menos por un tiempo. Desde la perspectiva legal, lo ocurrido en esa escuela serían homicidios múltiples. Eleven acabó con la vida de al menos una media docena de personas en un acto deliberado. El homicidio es uno de los delitos más graves que existen. En Argentina, un homicidio simple, intencional, sin agravantes especiales, se castiga con 8 a 25 años de prisión. Y si mediara en agravante, por ejemplo, si la víctima es un miembro de fuerzas de seguridad y el móvil fue ese, o si hubo alevosía, puede corresponder prisión perpetua dentro del artículo 80 del Código Penal. Matar a varios agentes del gobierno podría ser considerado agravado. En Estados Unidos, esto calificaría como asesinato en primer grado. Indiana prevía en los años 80 incluso la pena de muerte o cadena perpetua para el asesinato múltiple, aunque las ejecuciones de menores luego fueron declaradas inconstitucionales. En México, el homicidio intencional se sanciona típicamente con 12 a 24 años de prisión por cada víctima, pena que puede aumentar significativamente tratándose de varios fallecidos o si las víctimas son agentes de la ley. No obstante, antes de imaginar a Eleven esposada rumbo a una prisión, hay factores atenuantes clave otra vez: legítima defensa y estado de necesidad. Ella actuó contra hombres armados que iban a capturarla o incluso a disparar contra niños. La mayoría de los ordenamientos jurídicos admite la defensa propia con fuerza letal si tu vida o la de terceros inocentes está en peligro inminente de muerte. Acá Eleven no solo temía por sí misma, sino que objetivamente sus amigos corrían un peligro mortal frente a agentes con armas de fuego. Un abogado defensor podría alegar que sus acciones, aunque extremas, fueron la única vía para evitar que niños inocentes fueran asesinados ahí mismo. De hecho, en esa escena final, los agentes apuntaban a Mike, Dustin y Lucas. Eleven reaccionó eliminándolos antes de que le dispararan. Legalmente sería un caso límite. En principio es defensa de terceros, pero un tribunal real analizaría si la fuerza empleada fue proporcional y necesaria. ¿Matar a todos los agentes era la única forma de salvarlos? Posiblemente sí, dado que ellos abrían fuego sin mediar palabra. Por otro lado, no podemos olvidar la edad de Eleven, tenía 12 años. En Argentina, con menos de 16 años no sería punible de todos modos. Y en Indiana, sería procesada en principio en el sistema de menores, aunque dada la gravedad, existe la posibilidad de que intentaran elevar su caso a una corte de adultos. Indiana permite una excepción, waiver, a partir de 12 años para delitos graves como el asesinato. Sería un caso controversial. Una nena de 12, criada en aislamiento y con poderes psíquicos letales, debe enfrentar responsabilidad penal como un adulto.
Probablemente las autoridades optarían por retener bajo custodia de alguna agencia federal más que someterla a un juicio público, pero eso lo vamos a ver en un rato. En la segunda temporada, Eleven explora el lado más oscuro de la venganza. Al descubrir la verdad sobre su madre, Terry Ives, y el papel de los hombres que le hicieron daño, Eleven, de 13 años, se junta con Cali 008 y su banda de delincuentes para tomar la justicia por mano propia. Localizan a un ex guardia del laboratorio Hawkins, el hombre que torturó a la madre de Eleven hasta dejarla catatónica, y deciden matarlo. En una noche lluviosa entran armados en la casa de este hombre. Eleven usa sus poderes para inmovilizarlo, lo hacen suplicar de rodillas y está a punto de ejecutarlo telequinéticamente. Pero, en el último instante, al ver que el hombre tiene hijas pequeñas aterradas presenciando la escena, Eleven se apiada. Tiembla de rabia contenida, pero finalmente le perdona la vida y escapa del lugar antes de que llegue la policía. Legalmente, este episodio es una lista de delitos consumados y en grado de tentativa. Allanamiento de morada, entrar por la fuerza a una casa ajena, y eso está clarísimo. Privación ilegítima de la libertad o amenazas por haber atado e intimidado al exguardia. Y muchos pensarían también, tentativa de homicidio agravado por premeditación y alevosía, dado que fueron con el plan de matarlo en venganza, pero que Eleven no haya consumado el asesinato evita el cargo de homicidio, claramente. Que haya decidido también por su cuenta no avanzar con el acto en cuestión evita la tentativa, por lo que dice nuestro artículo 43 del Código Penal. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. En Argentina, un intento de homicidio puede penarse con una escala reducida respecto del homicidio consumado, pero igual hablamos de varios años de prisión, quizás 4 a 12 años, dependiendo de cuánto se avance en la ejecución. Aunque bueno, no es el caso de este hecho. En México, planear y tratar de matar a alguien también conllevaría la intervención del sistema de justicia para adolescentes, probablemente imponiendo al menos internamiento por algunos años, dado la gravedad del delito. En Indiana, conspirar para asesinar e irrumpir armado sería un cúmulo de felonías. Conspiracy to commit murder, burglary, assault, entre otras cosas. Y fácilmente sumando decenas de años de sentencia si fuera una persona imputable. ¿Justificación? A diferencia de las situaciones anteriores, acá no aplica la legítima defensa de ningún tipo. Eleven no estaba repeliendo un ataque actual ni evitando un daño inminente. Estaba cobrando venganza por un crimen pasado. Eso en la ley es simplemente vigilantismo, justicia por mano propia y no tiene amparo legal. Por más comprensible que sea el odio de Eleven hacia el torturador de su mamá, debió haberlo denunciado a las autoridades y no tomarse ella la revancha. Un juez vería este caso con mucha más severidad que los eventos de la temporada 1, porque acá Eleven pasó de defenderse a ella y a sus amigos a convertirse en una agresora voluntaria, casi ejecutando a sangre fría a alguien en su casa. Psicológicamente podríamos decir que actuaba bajo emoción violenta o influencia de terceros, lo que un tribunal podría considerar para reducir la pena. Más allá de eso, en la serie, Eleven recapacita a tiempo y no cruza definitivamente esa línea, pero de haberlo hecho, estaríamos hablando de un homicidio vengativo con todas las letras. Si necesitas un abogado por un tema similar al de este video o quizás otro diferente, te invito a contactarme en mi número de teléfono, mi mail y mi página del estudio de abogados que te dejo acá en pantalla. La tercera temporada presenta a Eleven ya como una adolescente de 14 años intentando llevar una vida más normal. Novio, amiga, shopping, todo lo que nunca tuvo de chica. Durante gran parte de esa temporada sus acciones ilegales son mínimas o inexistentes desde el punto de vista cotidiano. Utiliza sus poderes para divertirse e incluso para pelear contra criaturas de otra dimensión, pero no agrede a humanos inocentes ni viola leyes humanas de forma clara. Delito ninguno que valga la pena hablar. Lo que sí, podríamos mencionar algunos daños a la propiedad colaterales durante sus peleas. Por ejemplo, cuando combate al desollamentes en el shopping Starcourt, vuelan vidrios, autos y medio shopping termina incendiado. Legalmente, destruir dolosamente la propiedad ajena es delito. En Argentina, el daño tiene penas menores, de 15 días a 1 año de prisión. En Estados Unidos podría considerarse vandalismo o destrucción de propiedad, pero siendo realistas, esos daños materiales no serían culpa exclusiva de Eleven. El monstruo gigante causó la mayoría y además, ¿quién la va a demandar por salvar al mundo, no? Probablemente hasta le estarían agradecidos. En definitiva, en la temporada 3, Eleven actúa de forma heroica y no comete crímenes deliberados. Su pelea es contra entes paranormales, un terreno donde la ley poco tiene que decir.
Igual siempre está esta atmósfera de que nadie ve ni sabe nada y aparecen los daños mágicamente. Sería interesante ver qué pasaría o si el gobierno la encubriría. La magia del guión, ¿no? La cosa cambia en la temporada 4, donde volvemos a la crudeza. Ahora tenemos a Eleven, aproximadamente de 15 años, viviendo en California bajo la identidad falsa de Jane Hopper. Lejos de Hawkins y sin poderes, por un bloqueo temporal, Eleven sufre bullying en la escuela nueva. En un episodio muy comentado, su tormento escolar, Angela, la humilla públicamente en una pista de patín sobre hielo. Eleven, frustrada y quebrada emocionalmente, pierde el control, agarra un patín de ruedas y le da en la cara a Angela, rompiéndole la nariz frente a todos. La sangre salpica la pista y el lugar entero queda en silencio atónito. Este es quizás el acto más común y crudo de todos los que comete, porque no involucra poderes ni situaciones sobrenaturales. Es una agresión física común. La consecuencia es inmediata. La policía local arresta a Eleven por ataque violento. Legalmente, creo que estamos de acuerdo que no hay duda. Lo que hizo es un delito de lesiones. Golpear a alguien con un objeto contundente, causándole una herida sangrante y fractura, califica como lesión agravada. Agravada por el uso de un objeto que puede considerarse un arma impropia, que es el patín. En California esto se tipificaría como assault with a deadly weapon, asalto con arma peligrosa, o como battery causing serious bodily injury, cargos serios que podrían llevarla a un tribunal de menores. En Argentina, pegarle a alguien con un patín y romperle la nariz entra dentro de lesiones graves dolosas, posiblemente lesiones gravísimas si se considera deformación permanente. La pena podría ir de 1 a 6 años de prisión, aunque al ser menor de 16 en ese momento, de nuevo no sería imputable penalmente y se aplicarían medidas tutelares. Esto no quita que Hopper, como tutor legal, habría sido demandado por los padres de esta chica al responder civilmente por el daño en cuestión. Recuerden que no todo es derecho penal, imputabilidad y sanciones privativas de la libertad. En México igualmente sería una conducta delictiva, lesiones personales. Pero tratándose de una menor de 15 años, se abordaría también en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, buscando más su rehabilitación que un castigo penitenciario. Lo importante es que acá no hay justificativo legal como legítima defensa. Angela, por muy cruel que fuera psicológicamente y que al público le dé bronca, no representaba una amenaza física inminente cuando Eleven le pegó. Fue más bien una venganza violenta. Y quizás un abogado creativo podría alegar alguna forma de emoción violenta como atenuante, pero objetivamente fue una agresión intencional y gratuita. Por eso en la serie vemos que la policía procedió correctamente al detenerla. Eleven cometió un delito sin excusa válida y debía enfrentar las consecuencias. Luego, la intervención secreta del Dr. Owens la saca de ese lío legal, fingiendo trasladarla a un reformatorio, cuando en realidad la llevan al proyecto Nina, pero eso es otra historia. Es importante mencionar que más adelante, en la temporada 4 también, Eleven recupera sus poderes y se ve envuelta en otro episodio violento con implicaciones legales. Cuando el ejército estadounidense, liderado por el coronel Sullivan, entra en el lugar donde ella entrenaba, Eleven logra escapar al desierto de Nevada. Sin embargo, un helicóptero militar la persigue y le dispara ráfagas de ametralladora. Acorralada nuevamente, Eleven hace uso de todo su poder para defenderse. Logra tirar el helicóptero, estrellándolo contra el piso en una explosión de fuego. Con eso elimina al piloto y al artillero que la estaban atacando. Este acto suma otros 2 homicidios a su cuenta, y en este caso de personal militar federal. Desde el punto de vista del derecho sigue siendo homicidio intencional, asesinato de agentes del gobierno, potencialmente con agravantes. En Estados Unidos, matar a miembros del ejército o la policía en cumplimiento del deber suele considerarse circunstancia agravada que puede llevar incluso a la pena de muerte si el acusado fuera adulto. Muchos estados listan el asesinato de un oficial como causal de pena capital, aunque Eleven, por edad, estaría exenta de ejecución. En Argentina, matar a un miembro de las fuerzas de seguridad por el hecho de ser funcionario está especialmente agravado con pena de prisión perpetua, incluido dentro de las figuras de homicidio calificado. En México, por el otro lado, no existe pena de muerte, pero un homicidio de esta naturaleza seguramente ameritaría el máximo de prisión temporal permitido. No podemos olvidar, sin embargo, el contexto de legítima defensa otra vez. Eleven tumbó ese helicóptero porque literalmente la estaban acribillando desde el aire. Cualquier persona, incluso sin poderes, tendría derecho a repeler una agresión letal inminente, aunque habría que ver protocolos de actuación militar frente a una amenaza a la seguridad nacional del país. La
La quinta y última temporada nos muestra a Eleven enfrentando la pelea más grande hasta ahora contra enemigos tanto humanos como sobrenaturales. Estamos en 1987 y Hawkins está prácticamente militarizada tras el incidente de las grietas, que conectó el pueblo con el Upside Down. Eleven, de 16 años, entrena en la sombra junto a Hopper, preparándose para detener de una vez por todas a Henry, Vecna y al ente oscuro que lo controla, el desollamentes. Esto lo digo entre comillas porque si vieron la serie saben que eso es ambiguo según los Duffer Brothers en entrevistas, y incluso lo que se dice en el capítulo en cuestión, que Henry no era controlado por el desollamentes, sino que eran un equipo. En el camino también debe lidiar con fuerzas del gobierno que la consideran una amenaza. Esto desemboca en varios actos que en la vida real tendrían implicaciones legales serias. Por un lado, Eleven y Hopper se infiltran clandestinamente en una base militar de Estados Unidos, establecida en Hawkins. Su objetivo, rescatar a algunos nenes y eliminar a Henry. En esa incursión, Eleven se enfrenta a soldados armados que les cierran el paso. Usando sus poderes y ayudada por Hopper, logra reducir a varios efectivos. Esencialmente, agrede y deja fuera de combate a personal militar en cumplimiento de su deber. Podemos suponer que algunos solo quedan inconscientes, pero dadas las explosiones y el caos, es muy posible que hayan muerto soldados en la situación. Esto, visto legalmente, es gravísimo. Atacar una instalación militar y herir o matar soldados estadounidenses en su propio territorio podría calificarse hasta de traición o terrorismo interno. Al menos serían múltiples cargos de homicidio, cuanto menos. Asalto armado y destrucción de propiedad federal. En la ficción, Eleven actúa así porque parte del gobierno quieren capturarlo o neutralizarla y porque Henry, controlando el Upside Down, transformó a Hawkins en una zona de guerra. Pero en términos legales puros, esto no deja de ser una ciudadana agrediendo a fuerzas armadas. Ni la legítima defensa alcanza a cubrir un escenario de tal magnitud. El momento culminante llega cuando Vecna intenta fusionar el mundo real con la otra dimensión, secuestrando a niños de Hawkins para sus rituales macabros. Eleven, Cally y Max logran entrar en la mente de Henry para detener este apocalipsis, mientras sus amigos combaten al desollamentes físicamente. En medio de este caos final, el teniente coronel Akers, segundo al mando de las fuerzas militares en Hawkins, supuestamente dispara y mata a Cally frente a Eleven. En un instante decisivo, al ver caer a su hermana del laboratorio, Eleven estalla de furia y usa sus poderes para matar a Akers y a los soldados que lo acompañan, ejecutándolos en el acto. Acto seguido, concentra todas sus energías junto a Will para enfrentar a Henry, y en la pelea final, Eleven logra debilitar a Henry con ayuda de Will, y Joyce lo remata decapitándolo. El desollamentes es destruido, las brechas entre dimensiones se cierran y Hawkins se salva de la aniquilación. Sin embargo, las autoridades militares arrestan o intentan arrestar a Eleven y a sus amigos después, dispuestos a hacerlos responsables de una cantidad enorme de cadáveres y destrozos. Finalmente, en un giro que a día de hoy sigue doliendo, Eleven decide sacrificarse. Opta por quedarse atrás en el Upside Down, donde se presume que muere o queda atrapada, a cambio de que la doctora Kay libere a sus amigos y silencie todo, implícitamente. 18 meses después, Hawkins vuelve a la normalidad. Los héroes sobrevivientes son liberados sin cargos y el gobierno encubre todo el asunto. Mike, sin embargo, cree que Eleven aún podría estar viva en alguna parte gracias a las habilidades ilusorias de Cally. De odiada a amada por todos, o al menos eso me pasó a mí. Analicemos las implicaciones legales de estos eventos finales. En términos de delitos, Eleven aumentó su lista con más homicidios intencionales, el de Akers y varios soldados que lo acompañaban, sumado a otros militares caídos durante la infiltración. En cualquier jurisdicción esto la expondría a múltiples cadenas perpetuas. Por ejemplo, en Indiana, cada asesinato adicional puede sentenciarse consecutivamente. Incluso siendo menor de edad, con 16 años, ya podría ser condenada a prisión de por vida sin libertad condicional según las leyes estatales. En Argentina, recordemos que a partir de los 16, un adolescente ya es penalmente responsable por delitos graves como homicidio. Y en caso de homicidios múltiples agravados, seguramente enfrentaría reclusión perpetua. En México, aunque seguiría considerándose adolescente hasta los 18, un caso de homicidio múltiple probablemente implicaría la medida de privación de libertad en un centro especializado hasta por varios años, posiblemente hasta que alcanzara la mayoría de edad y luego evaluando trasladarla a una prisión común, dependiendo de la ley aplicable. Además, atacar una base militar y matar soldados en servicio activo podría acarrear cargos adicionales. En Estados Unidos eso bordea la definición de insurrección o terrorismo doméstico. En Argentina podría interpretarse como atentado contra el orden constitucional o la seguridad del Estado. Estas son palabras mayores. Sin embargo, una vez más, las circunstancias extraordinarias inclinan la balanza. Eleven y compañía literalmente salvaron al mundo de un cataclismo. Mataron gente, sí, pero esas personas, Akers y sus soldados, acababan de ejecutar extrajudicialmente a Cally y estaban dispuestos a eliminar a Eleven.
todo en medio de una operación encubierta. Y Henry, la persona o criatura que Eleven finalmente ayudó a destruir, era un asesino masivo y la fuente de una amenaza existencial. Su muerte fue más una ejecución necesaria en medio de lo que prácticamente era una guerra, que un asesinato criminal. En la práctica, después de esa batalla final, prima la razón de Estado y el secreto. El gobierno acuerda silenciar lo que pasó. Prefieren no llevar al grupo a tribunales porque un juicio expondría los secretos turbios que tenían, los experimentos de Brenner, la cuarentena en Hawkins, los nenes secuestrados, y optan por negociar. Liberan a los demás y dejan el legado heroico en las sombras, mientras Eleven desaparece. Esto, aunque sea ficción, refleja lo que probablemente pasaría en la vida real, ¿no? Las autoridades harían todo lo posible por encubrir la existencia de poderes paranormales y solucionar el asunto por fuera del sistema judicial. Eleven podría terminar detenida indefinidamente en una instalación secreta o bajo la tutela de alguna agencia de inteligencia antes que en una corte abierta. Si esto ocurriera en el mundo real, a Eleven no la perseguiría Vecna, sino una fiscalía con mucho hilo que cortar. En resumen, quedaría así: homicidios, lesiones graves, robo con violencia, violaciones de domicilio y daños, con el agravante de que varias víctimas son agentes del Estado. El debate no pasa por si hay un delito, sino por cuánto de ese accionar queda cubierto por defensa propia, estado de necesidad, minoridad y trauma. En Argentina, el encuadre penal quedaría así: las muertes se encajan en homicidio simple, artículo 79, con penas de 8 a 25 años, y en varios supuestos podría escalar a homicidio calificado, artículo 80, con prisión perpetua según la modalidad y las características de las víctimas. Las agresiones físicas no letales, fracturas, secuelas, entran en lesiones graves, artículo 90, 1 a 6 años, o gravísimas, artículo 91, 3 a 10 años. Los hechos menores también suman. Hurto, artículo 162, 1 mes a 2 años. Robo, artículo 164, 1 mes a 6 años. Y violación de domicilio, artículo 150, 6 meses a 2 años. El punto decisivo es la edad. Antes de los 16 años rige la inimputabilidad y además aparece la legítima defensa cuando hay agresión ilegítima e inminente. Artículo 34, inciso 6. En México, por el otro lado, el Código Penal Federal quedaría así: el homicidio está definido en el artículo 302 y el homicidio simple intencional se sanciona en el artículo 307 con 12 a 24 años de prisión. Las lesiones tienen una escala muy clara, desde 3 a 8 meses si sanan en menos de 15 días, artículo 289, 4 meses a 2 años si tardan más, 2 a 5 años si hay cicatriz facial permanente, artículo 290, 3 a 5 años si hay debilitamiento permanente de órganos o facultades, artículo 291, y 5 a 8 años o 6 a 10 años en los casos más graves, artículo 292. El robo se define en el artículo 367 con penas que varían por monto, artículo 370. Y se agravan si hay violencia, artículo 372, que suma de 6 meses a 5 años. El allanamiento de morada está en el artículo 285 con 6 meses a 2 años. Como en Argentina, si el autor es adolescente, el proceso va al sistema juvenil, pero los marcos penales sirven para dimensionar la gravedad de sus actos. En Estados Unidos conviene separar dos escenarios. En Indiana, Hawkins, el murder se sanciona con 45 a 65 años de prisión, con una pena orientativa de 55 años. Los robos y agresiones se escalan por felony levels. Un level 5 va de 1 a 6 años, un level 3, 3 a 16 años, y un level 2 de 10 a 30 años, según el daño y los agravantes. La battery sube de nivel cuando hay lesión seria o desfiguración. En California, el episodio del patín encaja como battery con lesión grave, artículo 243, inciso D, y puede llegar a assault with a deadly weapon, artículo 245, inciso A primero, con penas que suelen moverse entre 2 y 4 años en versión felony. ¿Terminaría presa como un criminal común? En la práctica es difícil por 3 cosas. Primero, la minoridad que redefine el proceso y sanción. Segundo, las justificaciones. Cuando hay persecución armada y peligro real, el eje es si hubo defensa propia o un exceso. Y tercero, el factor incómodo, el Estado. Si las muertes y abusos están ligados a programas clandestinos, un juicio público es dinamita institucional. En un escenario realista, el sistema tendería a resolver por vías no judiciales: custodia, secreto, encubrimiento, antes que por una condena prolija. Y ahí cierra la idea central. Sí, el comportamiento de Eleven es penalmente relevante en cualquier país serio, pero también es un caso límite para el derecho clásico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece esta nueva sección? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. En conclusión, tremenda delincuente.